Bienvenidos a Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. Hoy, nos adentraremos en la mente de uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, Immanuel Kant, quien vivió en una época de grandes cambios, la Ilustración. Durante este periodo, la humanidad experimentó una fascinante revolución intelectual y cultural, y Kant emergió como una figura central en esta transformación. Para comprender adecuadamente la filosofía de Kant y su perspectiva sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas, es esencial sumergirse en el contexto de su vida y su época. Un periodo lleno de cambios y avances intelectuales que influyeron significativamente en su pensamiento. Kant nació en 1724 en Königsberg, Prusia Oriental, en el seno de una Europa que estaba experimentando una transformación profunda en sus concepciones sobre la ciencia, la religión y la política. En el siglo XVIII, la Ilustración estaba en su apogeo. Este movimiento intelectual promovía la idea de que la razón y el pensamiento crítico podían iluminar todas las facetas de la vida humana. Buscaba liberar a la humanidad de la ignorancia y la superstición, alentando la búsqueda de conocimiento basada en la evidencia y el razonamiento. En este contexto, Kant creció y se educó. Fue testigo de los debates filosóficos y políticos de su tiempo, y como estudiante, se vio influenciado por las ideas de filósofos como Leibniz y Newton, así como por la filosofía escocesa de Hume. Estos pensadores y sus obras influyeron en su búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y los límites de nuestro conocimiento. Además de las influencias filosóficas, la vida de Kant estuvo marcada por eventos históricos significativos, como la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Ahora que tenemos una comprensión del contexto de Kant, adentrémonos en su corriente filosófica y sus ideas revolucionarias. Kant se sumergió en la filosofía de su tiempo y al hacerlo, desarrolló un enfoque único que cambiaría para siempre la forma en que comprendemos el conocimiento y la realidad. Se alinea con la corriente de la filosofía idealista alemana, un movimiento que enfatiza la importancia de la mente humana en la construcción del conocimiento y la realidad. Esta corriente busca entender cómo la mente humana organiza e interpreta la experiencia del mundo. Sin embargo, lo que hace que Kant sea verdaderamente único es su famosa revolución copernicana en la filosofía. Al igual que Copérnico desplazó la Tierra del centro del universo, Kant desplazó la realidad objetiva hacia el sujeto cognoscente. Es decir, sostuvo que no es el mundo el que se ajusta a nuestras percepciones, sino que nuestras percepciones y categorías mentales dan forma a la realidad que experimentamos. En esencia, Kant nos invitó a cuestionar si podemos alcanzar un conocimiento absoluto e indiscutible del mundo o si nuestras limitaciones cognitivas nos obligan a conformarnos con un conocimiento limitado y subjetivo. Antes de desarrollar el siguiente tema, es importante aclarar que, el tema de los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas surgen de la obra crítica de la razón pura. En esta obra, Kant aborda problemas centrales de la epistemología y la metafísica. En otras obras como Crítica de la razón práctica se centra en la moral y la ética, y en Crítica del juicio explora temas de estética y teleología. Fenómeno y noúmeno. Estos términos, a primera vista, pueden parecer complicados, pero con ejemplos adecuados y un viaje cuidadoso a través de sus ideas, pueden volverse no solo comprensibles sino reveladores sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad. El fenómeno, en términos sencillos, se refiere al mundo tal como lo percibimos. Es nuestra experiencia directa de la realidad. Ejemplo. Imagínate observando un hermoso atardecer. Ves colores vibrantes, sientes una brisa suave y tal vez incluso escuchas el lejano canto de las aves. Esa experiencia, esa percepción del atardecer, es el fenómeno. El papel de la mente. Lo que Kant argumenta es que esta experiencia del atardecer no es una reproducción de la realidad externa. Nuestra mente juega un papel activo en estructurar y presentar esta experiencia.
Utiliza ciertas categorías y estructuras, como tiempo, espacio, causalidad, para presentar el atardecer de una manera que tenga sentido para nosotros. Noúmeno, la realidad oculta e inaccesible. El noúmeno se refiere a las cosas en sí mismas, es decir, cómo son las cosas independientemente de nuestra percepción o experiencia de ellas. Ejemplo. Siguiendo con nuestro atardecer, mientras que el fenómeno es nuestra experiencia directa del mismo, el noúmeno sería como es ese atardecer en sí, independientemente de cómo lo percibimos. Quizás hay aspectos del atardecer que están más allá de nuestra capacidad perceptiva, como longitudes de onda de luz que no podemos ver, o sonidos que no podemos escuchar. El misterio del noúmeno. Kant sostiene que nunca podemos conocer directamente el noúmeno. Es inaccesible para nosotros, porque todo lo que conocemos pasa a través del filtro de nuestra mente y se nos presenta como fenómeno. Por lo tanto, siempre estamos a un paso de la realidad en sí misma. Un ejemplo cotidiano. Piensa en una radio. Cuando sintonizas una estación, escuchas música o voces. Esa música es similar al fenómeno, es la experiencia directa que tienes. Pero las ondas de radio que viajan por el aire y que la radio capta y traduce en música son como el noúmeno, están ahí, formando la base de la experiencia, pero no las oyes directamente en su forma pura. Entendiendo lo a priori y lo a posteriori. A priori, son aquellos conocimientos que no dependen de la experiencia específica. Son universales y necesarios. A posteriori, son conocimientos basados en la experiencia, lo que hemos observado o vivido. Ejemplo. Si decimos todos los gatos son mamíferos, esta es una afirmación a priori. No necesitamos ver a cada gato del mundo para saber que es un mamífero. Por otro lado, si decimos mi gato es negro, esta es una afirmación a posteriori, ya que se basa en nuestra experiencia específica con un gato particular. Juicios analíticos y juicios sintéticos. Para comprender completamente la perspectiva de Kant, debemos sumergirnos en otra distinción crucial. Juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el sujeto. No añadirán nada nuevo al sujeto. Ejemplo. Todos los solteros no están casados. Aquí, la idea de no estar casado está contenida en la definición de soltero. Juicios sintéticos. Estos juicios aportan algo nuevo al sujeto, algo que no está contenido en la definición del sujeto. Ejemplo. El gato está en el tejado. Aquí, la idea de estar en el tejado no está contenida en la definición de gato. La joya de la corona, juicios sintéticos a priori. Kant se sorprendió al mundo filosófico al afirmar que existen juicios que son a la vez sintéticos, agregan algo nuevo al conocimiento, ya a priori. Ejemplo. Las proposiciones matemáticas, como un círculo tiene 360 grados, son verdades que no derivamos de la experiencia, no necesitamos medir cada círculo que encontramos, pero nos dicen algo nuevo y específico sobre los círculos. Conclusión. Explorar las ideas de Kant es embarcarse en un profundo viaje de reflexión sobre la naturaleza del conocimiento. Kant argumenta que no todo conocimiento proviene de la experiencia directa. De hecho, hay ciertas verdades, como las sintéticas a priori, que son innatas a nuestra razón. Estas verdades fundamentales actúan como un marco, dándonos una guía interna para interpretar y organizar el mundo que nos rodea. En lugar de ver la mente como un simple receptor de información, Kant la ve como un participante activo en la formación de nuestro entendimiento del mundo. En esencia, Kant sugiere que algunas de nuestras percepciones más profundas sobre la realidad no provienen del exterior, sino que ya están arraigadas en nosotros, esperando ser reconocidas por nuestra propia razón. En nuestro próximo capítulo, nos adentraremos en las ideas de David Hume, un filósofo escocés que abordó estas cuestiones desde una perspectiva diferente.
Hume cuestionó la idea misma de verdades absolutas y planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de la causalidad, la inducción y la percepción. Te invitamos a unirte a nosotros en el próximo episodio mientras continuamos nuestro viaje a través de la filosofía, explorando las ideas de Hume y desvelando más secretos sobre la naturaleza de nuestro entendimiento y la búsqueda de la verdad.